¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal México Vivo, ayer, hoy y más allá. Bueno, el día de hoy voy a compartirles una lectura muy importante, ¿verdad? Es del autor Francisco José Fernández Cruz Sequera. Esta gran obra, importante, significativa obra, son Los amantes del fin del mundo. Tiene un prólogo de Roberto de la Madrid, prefacio de Carlos X Blanco. Esta obra, pues es el primer volumen. Es el primer volumen de tres, una obra que estudia el movimiento cristiano sionista, uno de los problemas más graves de la humanidad, ¿sí? Y el fundamentalismo cristiano habla también es un problema que ha anulado nuestra historia política, geográfica y militar con una profunda investigación de datos históricos y un serio trabajo intelectual. La obra descubre el discurso impostor que promueve el movimiento sionista judío, ya que desde su base histórica, cronológica y sobre todo causal, no se encuentran creencia única, genuina y original alguna, pues describe claramente la ideología que sostiene. No es otra cosa que una mezcla viviente de religiosidad, tradiciones y miticismos que en muchos niveles no tienen nada que ver con sus creencias originales. En este volumen, ¿verdad? Los amantes del fin del mundo, se estudia la formación de la mentalidad religiosa judía original y su influencia en la formación de la mentalidad de los Estados Unidos y en el Reino Unido, así como el sionismo. Actualmente, Washington, Tel Aviv y Londres forman un eje geopolítico que se rige por lo más que puros intereses económicos, entrando de lleno en una ideología milenarista y apocalíptica, ¿sí? La influencia del cristianismo sionista y el movimiento evangélico a través del pensamiento mágico en la política de estas potencias, lo que afecta directamente a las decisiones que se toman a nivel global, haciendo girar nuestras vidas en torno a un modelo político mesiánico apocalíptico. Es la contraportada del libro, lo que les acabo de compartir. Don Francisco, voy a leerles un poquito también de la historia del autor, ¿verdad? El autor Francisco José Fernández Cruz Sequera, nació en Madrid en 1963, es guardia civil retirado, diplomado en operaciones especiales y antiguo miembro del grupo antiterrorista rural de ese grupo. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es máster de familia en Derecho Penal y en Derecho Laboral. Es abogado ejerciente del Colegio de Abogados en Madrid y del Alcalá de Henares, habiendo dirigido un buffet Lawyers Alliance, uno de los más prestigiosos despachos de abogados penalistas y de familias españolas, situado en Madrid, ¿verdad? Es colaborador también habitual de diferentes medios de comunicación como analista político internacional, también especializado en geopolítica y internacional, participando pues habitualmente en diversos programas radiofónicos y de televisión, cadenas tanto españolas como internacionales, ¿verdad? Él tiene un canal en YouTube también, se llama Clave Geopolítica, y prácticamente todos los días don Francisco está haciendo programas, está haciendo directos para toda la comunidad, el cual pues ustedes también lo pueden encontrar ahí, Clave Geopolítica. Y pues para mí es uno de los autores más serios en geopolítica, que nos permite conocer muchos elementos que son muy aplicables a nuestra realidad. El día de hoy, pues les digo, voy a compartirles un poquito de esta lectura, Los amantes del fin del mundo, ¿verdad? Que es la primera parte. El otro libro que hay que leer son Los amantes del apocalipsis. Entonces, el día de hoy, pues voy a traerles aquí algunos. Este libro tiene 233 páginas, ¿sí? Son 6 capítulos.
Y bueno, voy a compartirles algunas ideas que en lo personal me parecen muy interesantes. Ustedes, pues les recomiendo que compren el libro, ¿verdad? Para que lo lean y apliquen, pues les ayude a entender mejor la actual problemática que está viviendo nuestro mundo, nuestros país, y entender mejor la vida que hoy, ¿verdad? Entonces, la primera idea que voy a compartirles del libro es muy importante, muy significativo, del primer capítulo. Bueno, hay en el prefacio, en la parte primera del libro, que viene siendo el prefacio, hay una idea que me parece importante, ¿verdad? Cómo en esta parte realmente curiosa y apasionante y muy desconocida aquí en los países de tradición, vamos diciendo de tradición católica, es destinada al análisis llamado cristianismo sionista, ¿verdad? Aunque hay antecedentes, es en los tiempos de la Reforma Protestante, ¿verdad? En los que cuando arranca con toda su fuerza este movimiento, en los sectores más puritanos del cristianismo reformado en la época moderna, el siglo XVI y el siglo XVII, con especial influencia en el calvinismo dentro de Inglaterra anglicana, que se dejó afectar en varias pulsaciones por las herejías puritanas. Pues surge la conciencia fantástica de considerar un determinado pueblo, por ejemplo, el pueblo inglés, y después el pueblo yanqui, como pueblo, menciona como pueblo elegido. De esta manera se reproducía el esquema altamente exclusivista, ¿verdad? Megalomaniaco, de tomar la propia colectividad humana como estirpe predilecta de Dios, llamada a dominar al mundo y a imponerle una determinada concepción religiosa cosmovisional, ¿verdad? La Inglaterra, la Inglaterra protestante fue, no lo olvidemos, la Inglaterra de la piratería, ¿sí? La legalidad de los mares, que correspondía al dominio hispano-luso, dominado imperial, fue minada por el poder pirático inglés, ¿sí? La esclavitud sin freno, incluida la esclavitud de los blancos por mero hecho de ser pobres, irlandeses o católicos en general, fue una de las grandes aportaciones olvidadas de los ingleses puritanos y anti-españoles. Las bases cuando sería el gran imperio que dominara el mundo tras las ruinas del luso, el español y parcialmente del francés, que se sentaron con esta mezcla de bandidaje y superioridad racial y puritana, lo del cristianismo sionista. Los ingleses llegaron a delinear, considerándose una de las tribus perdidas, ¿verdad? De Israel, y llamándose pueblo elegido. Es una idea importante. Otra idea interesante que nos comparten en el prefacio, pues es la idea que es un milenarismo, la idea que ya no de un gobierno católico universal del mundo, fundado como se quiso fundar desde España. O sea, España miraban al catolicismo como algo universal, ¿verdad? Entonces, en la racionalidad grecorromana y en la escolástica aristotélica y la católica, sino fundado en la supremacía de un pueblo sobre los otros. Un pueblo llamado a ser el más puro, el preferido de Dios, el emisario del cielo sobre la tierra, y el llamado a instalarse en una tierra de promisión, en la cual sobran todos, no los elegidos, no los llamados, ¿verdad? Entonces aquí hay un eje ideológico, cosmovisional, entre Washington, Londres y Jerusalén, que es una realidad geopolítica que se va a resistir a morir, pese a su irracionalidad. Y es un eje en el que Europa, a fecha de hoy, pues constituye una mera comparsa. En este eje sí hay
un judacristianismo, ¿sí? Que no es solo unos supuestos valores elevados que deben preservarse, sino el poder muy exclusivista, megalomaniaco, milenarista, que se arroja derechos divinos por encima de los demás pueblos y creencias, ¿verdad? El prefacio es del doctor Carlos X. Blanco. También en el prólogo nos mencionan algunas ideas que en lo personal me parecen fundamentales, que se las quiero compartir. No son los judíos, pues, sino los cristianos los que adoptan el sionismo para acercarnos a la redacción. Y en este descubrimiento, la obra también nos abre la puerta a sospechar si cierta mano judía en las sombras movió también los cimientos reformistas en Lutero para aventarlo al regreso de Jesús. Es importante también mencionar aquí que todo esto está enmascarado por el discurso religioso sobre el fin del mundo. En medida que amo mi esencia como la venida mesiánica, que además sirve de justificación de nuestras acciones, por eso, sionista judío, religioso o no, y aún o peor, cristiano sionista o migrante a América en busca de la Nueva Jerusalén, se dan la mano en una sola cosa. Fíjense bien. Somos los elegidos. Unos para ayudar a que venga el fin del mundo y los otros en la conversación de las familias del poder, no importa si sean ateos. La idea de la superioridad sobre los enemigos como resultado de encarnar la voluntad divina resulta una elección de Dios, los amantes del fin del mundo, ¿verdad? Así se convertirá en una obra fundamental para entender las atrocidades que a nombre de este fin pues hacen las potencias mundiales permeadas o impulsadas por el sionismo. Estados Unidos como antonomasia, y es donde aquí pasó el pleno personal para compartir experiencias con el autor. Y bueno, pues esta es parte de la introducción que nos comparte Roberto de la Madrid, ¿verdad? Y bueno, ya en la obra, en la introducción, como en la parte introductoria de la obra, nos habla aquí del maestro don Francisco José Fernández Cruz Sequera, que una creencia es un modelo producido por la mente sobre un hecho real o imaginario, que busca satisfacer un deseo. En ocasiones, es percibido como la necesidad por el individuo, del cual se desconoce o no se acepta una explicación racional, ¿ya? Los individuos que comparten una creencia o modelo ideal, aceptan dicha proposición dando lugar al nacimiento de dogmas, ¿sí? Como si los hechos verdaderos se tratase elaborado en las consecuencias, normas morales necesarias para poder sustentarlos. Esa creencia, pues, nos dice el autor, irracional, da lugar a la aparición de formas de pensamiento, a las que llamamos pensamiento mágico y pensamiento religioso, ¿sí? Que se encuentran al mismo nivel y respecto a su comprobación empírica. La magia, pues, y la religión son las formas de operar sobre un pensamiento que conecta con un tipo de conocimiento carente de fundamento racional, pretendiendo el pensamiento religioso tener origen en un conocimiento revelado por una divinidad y por lo tanto tener origen de un misterio entendido en como toda realidad que desborda las posibilidades humanas en su comprensión, ¿ya? Otro de los aspectos que nos comparte don Francisco aquí en la parte como introducción a su obra es el pensamiento mágico. Dice que es un razonamiento en la que se utilizan la magia racional deductiva sobre una realidad externa para explicar el funcionamiento de esa última sin respaldo empírico de ninguna clase. Como diríamos vulgarmente, es hacerse trampas solitario. Bueno, de otra manera lo dice en mi tierra, ¿no? También en todo tiempo y lugar el pensamiento mágico ha adoptado forma religiosa para tratar de explicar a través de su catalogía el origen y el fin
del mundo. Otra idea fundamental en la parte de la introducción de este libro, Los amantes del fin del mundo, de don Francisco José Fernández Cruz Sequera, pues es que los cristianos no han sido ajenos a esta visión mágica, ¿sí? La existencia, o en su caso, heredada de los judíos, de los que sus creencias proceden. El judaísmo, las distintas escuelas rabínicas de las diferentes tradiciones asociaron la llegada de un Salvador, ¿sí?, del pueblo elegido por su Dios, del Mesías, como un signo escatológico que esperan desde hace miles de años como un evento pues, digamos, histórico. Varían notablemente de unas a otras, sin perjuicio de que todas ellas comparten su origen en las profecías del Tanaj, o canon hebreo de la Biblia, y fundamentalmente su creencia en las interpretaciones consolidadas en la literatura rabínica. Lo mismo ocurre con la idea de la resurrección, ¿sí?, del templo de Jerusalén, o con el retorno del pueblo de Israel a la llamada tierra prometida, que son igualmente entendidas e interpretadas como profecías escatológicas o acontecimientos históricos futuros de acontecer inexorable. Y esta diversidad de creencias e interpretaciones con el mismo fundamento se extienden a cuestiones como resurrección de los muertos, el juicio final, la creación del gobierno divino, ¿verdad?, entre otras cosas. O sea, también nos habla de los primeros cristianos que esperaban con vehemencia la segunda venida de Cristo. Y esta es una creencia que tenía razón de ser en las propias afirmaciones de Jesús, el rabino que originó el movimiento cristiano. Según los textos de sus propios seguidores, anunció su regreso tras su propia muerte. En verdad, les digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no morirán hasta que vea al Hijo del Hombre venir en su reino. Y aquí está Mateos 16, 28, ¿verdad? Otra idea importante también que les comparto, ¿verdad? Dice que ¿qué pasó con la promesa de Cristo iba a venir? Pues desde el que murieron nuestros antepasados, todo sigue igual que desde aquel mundo que fue hecho. Ustedes están en la 3, 4, ¿verdad? Eso es otra observación que hace don Francisco aquí. Bueno, otra idea fundamental que nos comparte aquí, que la quiero compartir con ustedes, dice que una vez se destruyó o destruido el mundo antiguo por el cristianismo y establecido como la única religión que podía profesarse, ya durante la Edad Media y la Reforma Protestante, la teología cristiana se ocupó de los 4 últimos estados del ser humano. ¿Cuáles son los estados del ser humano? Pues es la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, ¿verdad?, que se explican desde la escatología cristiana, partiendo de la profecía de los acontecimientos que supuestamente han de ocurrir, y que desde la gran tribulación, en la cual se harán prominente en el papel del anticristo, hasta la perucía, o sea, advenimiento glorioso, o segunda venida de Jesucristo, ya que la primera habría ocurrido entre el 6 antes de Cristo y el final de la existencia, con el fin de los tiempos, ¿verdad? Esa es otros puntos importantes que maneja aquí, que es pero muy importante. Dice que a partir de estos elementos, las creencias cristianas divergen en las interpretaciones de los textos evangélicos y de las profecías, haciendo suyas múltiples versiones de las que habrá de acontecer. Pero en lo que coinciden estos es en que se producirán señales que proceden al fin de los tiempos, aunque tampoco coinciden exactamente cuáles son estas, ¿verdad? Pero en general tenemos, dice aquí como referencia general, los anunciantes por el apóstol Pablo, que señalan que tras un tiempo de espera y antes de la venida de Cristo debían pasar 3 cosas. A ver, vamos a ver cuáles son las 3 cosas. Bueno, la primera cosa que debería de pasar
es el anuncio del evangelio ha de llegar a todas las gentes. Y este mensaje del reino será predicado en todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Es entonces cuando vendrá el fin del mundo, ¿verdad? Supuestamente el 2, al final de la historia, Israel se reconciliará con el Salvador y se salvará. Una parte de Israel se va a endurecer hasta la totalidad de los paganos hayan entrado. Entonces todo Israel se salvará. Y la tercera, el final, la apostasía general tras la que reinará el anticristo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, no se dejen asustar por ningún mensaje espiritual como si fuera el día del Señor que ya llegó. Antes de este día tiene que venir primero la rebelión contra Dios, cuando aparezca el hombre del pecado que se sentará en el templo de Dios y será adorado, llegará con mucho poder y con señales milagrosas, misteriosos, y usará toda clase de maldad para engañar. En esos 3 puntos son los que se coinciden, ¿verdad? Viene otra parte que viene, es el primer capítulo. El primer capítulo nos habla la existencia, o sea, ¿existe el pueblo judío? Se pregunta, ¿quién es judío? ¿Desde dónde, o sea, descienden los judíos de Europa y Oriental o de los házaros? ¿Verdad? Es lo que se pregunta, ¿quién está en esta parte? Y bueno, pues aquí el concepto de ciudadano alemán de confesión judía no considera a los judíos como simple comunidad religiosa, sino que un grupo nacional o como grupo racial, ¿sí? La confesión judía constituye para él únicamente el signo exterior de la participación, la pertenencia al grupo nacional o racial de los judíos. Esto es, coloca a la confesión al margen del problema, tal como lo recalca expresamente en su referencia al miembro del pueblo de sangre judía. Nos habla en esta parte de esta situación, también habla del testamento, más bien del Antiguo Testamento, como un libro de teología que constitutivo de la religión judía después de la destrucción del primer templo, ¿sí? En esta parte también, en este primer capítulo, nos habla de el Antiguo Testamento, les decía, que ha transformado la salida de Abraham hacia Canaán, la salida de Egipto o incluso del reino unificado por David y Salomón, en relatos de un pasado nacional histórico que componen una cosmología cerca del origen de los judíos, ¿sí? También en el primer capítulo, don Francisco José Fernández Sequera comenta esta idea. La 13ª tribu de Israel dice, o más bien aquí, fue publicada en 1976, la 13ª tribu de Israel, un libro que se exponía una polémica tesis según la cual, y contra todo lo hasta ahora históricamente considerado, si bien existió un pueblo judío histórico, los judíos de hoy en día son descendientes de aquellos sumados a los conversos. Es decir, que lo que era una raza única es en realidad un conjunto heterogéneo de pueblos unidos por una religión, la judía, que en la actualidad incluirá desde bereberes, yamaníes y házaros hasta diversos pueblos como ituros, idumeos, esclavos, entre otros, ¿verdad? Aquí habla de, pues, de dónde, quiénes son los judíos, ¿verdad? Luego, el judaísmo habría sido una religión proselitista, al menos desde el comienzo de la era cristiana hasta la Edad Media, por lo que la existencia de una raza y una nación judía serían una pura invención sionista derivada de una interpretación en la clave nacionalista del Antiguo Testamento. Entonces, es de los puntos interesantes de este primer capítulo, y también nos habla varias situaciones. Nos habla, por ejemplo, aquí menciona desde el punto de religioso, cómo se considera pues el judaísmo originalmente heredado del padre, es decir, si alguien era hijo de un Cohen, un Levi o un Israel, era judío, ¿sí?
Más tarde, hasta la actualidad, el judaísmo es heredado de la madre, pero para tener así la certeza de la verdadera ascendencia del recién nacido y erradicar cualquier duda sobre el origen de aquellos o de los que atribuye la condición judía por nacimiento. Aquí habla quién es un judío o cuáles son las características o hereditarias para considerarlo como un judío. O sea, al margen de lo anterior y a pesar de lo que el judaísmo, los proselitistas, a diferencia del cristianismo o del islam, ya para esa fe, no, los judíos están obligados a cumplir las 7 preceptos de Noé. Otro punto habla desde el punto de vista biológico, también genético, quiénes son los judíos. Nos habla también desde el punto de vista político, legal, ¿verdad? Y es muy interesante quiénes son los judíos. El segundo capítulo también está desde esta sistematizada y contiene la ideología judía, habla aquí cuál es la tierra prometida. Por ejemplo, la concepción judía y tumultista de la existencia tiene su origen en Asia. No es en Europa, sino un elemento extraño a la civilización europea occidental, ¿verdad? Entonces, habla aquí en este segundo capítulo, como les decía, la ideología judía y luego cuál es la tierra prometida. O sea, que hay una ley escrita y una ley oral cuyo origen se sitúa en Moisés. La ley oral es el comentario oral que coexiste con el texto escrito a Torá. Su origen es divino y fue a Moisés, por lo que goza de una autoridad tanto mayor cuanto que sin ella el texto escrito no sería comprendido con exactitud. Entonces, los rabinos sitúan los orígenes del Talmud en la mano de Moisés y sostienen que además de la ley escrita sobre las tablas de piedra, recibió también las interpretaciones de esta ley, la ley oral. O sea, esta ley se transmitió desde Moisés hasta Josías de forma oral y a su vez la trasladó a los ancianos que lo legaron a los profetas y es a la gran sinagoga. Desde que pasó a distintos rabinos hasta correr el riesgo de perderse por las deficiencias de la transmisión oral, ¿verdad? Entonces, otro aspecto aquí que también maneja en este capítulo sobre la filosofía, la ideología y la tierra prometida, también que es fundamental y que me gustaría compartirlos. Aquí menciona también la Biblia hebrea, que se ha dividido en 3 partes principales. La Biblia hebrea, la Torah o Pentateuco, está compuesta por los 5 libros falsamente atribuidos a Moisés y titulados Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que narran la historia del pueblo de Israel desde la creación del mundo y a la época del diluvio y a los patriarcas, hasta el éxodo de Egipto a través del desierto y a la entrega de la ley en el Sinaí a Moisés, ¿verdad? Concluyendo con la despedida de Moisés del pueblo de Israel. Son datos muy interesantes y está excelente. Por ejemplo, el número 2, el libro de los profetas, ¿verdad? Está compuesto por los profetas antiguos, Josué, Jueces primero y segundo, Samuel primero y segundo, Reyes, los cuales relatan una pretendida historia de los israelitas desde el paso de Jordán y la conquista a Canaán. Ya también está el número 3, finalmente los libros de las crónicas o escritos, que son colecciones de homilías, poemas, canciones y proverbios solemnes que representan las expresiones más memorables y poderosas de la devoción de los israelitas, más bien del israelita corriente en momentos de alegría, de crisis, culto y reflexión personal, ¿verdad? Y bueno, habla también aquí de lo que es la Biblia hebrea, o que comenta don José Francisco, que es el texto fundamental del judaísmo y también constituye la primera parte del canon cristiano y una abundante fuente de enseñanzas para el Islam recogidas en el Corán. Muy importante aquí una observación. Dicho, por ejemplo, esto, queda claro que los libros fundamentales de la ideología judía
original son pues el Torá, el Talmud, el Shulchan Aruch, y ellos hay que remitirse para determinar el cuerpo de la doctrina fundamental de esta ideología. Y bueno, pues ahí hay que entrarles, si les interesa adentrarse mucho, pues es interesante, o sea, no se pierde uno nada. El tercer capítulo nos habla de la evolución histórica de los judíos, qué es el judaísmo, cómo se formó, ¿verdad? También todas esas cuestiones, ¿no? El capítulo siguiente también nos habla, el capítulo 4, nos habla de este capítulo, el tercero es el capítulo más extenso, es el capítulo más largo, la evolución histórica de los judíos, qué es el judaísmo y cómo se formó. Es un capítulo bastante extenso en el libro y bueno, pues no voy a compartírselos, solamente voy a compartir aquí una idea fundamental en esto ya. Dice que desde 12 años más tarde, habla aquí de Sidas, visitó al Nuevo Jerusalén enseñando públicamente la ley y presidiendo la celebración de la fiesta de los tabernáculos con un esplendor como no se había conocido desde la época de Josué. Posteriormente, la reseña hecha por Nehemías a este regreso a las escrituras no menciona nada más acerca de Esdras. Entonces, aquí en esta parte, voy ya casi para terminar este tercer capítulo, porque es bastante amplio este capítulo. Es el capítulo más amplio, con muchísima información, ¿verdad? Con las disposiciones de Esdras y Nehemías, se reconstruyó la unidad nacional y política de Israel anterior a la división, desapareciendo pues así las distinciones entre los dos reinos, a los que se llama en conjunto con único nombre, pues Israel. Para simbolizar con ello la unidad davídica y mesiánica, y subrayar la unidad lingüística, racial y cultural, base de la unidad política, la rigurosa importación de las normas para evitar la mezcla racial del Deuteronomio de Esdras y Nehemías en Jerusalén en el siglo V antes de Cristo. Sentaron las bases del judaísmo del segundo templo al establecer unos límites claros entre el pueblo judío y sus vecinos, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchísimo, está bien importante este capítulo, este tercer capítulo, tiene muchísimas cosas bien interesantes, o sea que, por ejemplo, otra idea que les quiero compartir aquí, dice, al final de la denominación persa de Judea, tuvo lugar alrededor de los años 435 a.C. En este año, el eje del poder como potencia mundial comenzó a cambiar de oriente a occidente. El impacto caldeo la Babilonia fue sucedido como potencia dominante por el imperio medo-persa. Entonces, hay muchísimas ideas bien interesantes que pues aquí lo ideal pues es que ustedes compren el libro, se puede conseguir en Amazon y no está caro, está accesible para que lo puedan leer. Y pueden entender lo que actualmente estamos viviendo. Es fundamental este libro, todo lo que es los amantes del fin del mundo y también leer los amantes del apocalipsis es muy importante para entender más la situación geopolítica de nuestro mundo. El capítulo 4 nos habla de lo que es el sionismo, ¿sí? El sionismo se inició, dice don Francisco, como un movimiento de carácter religioso y espiritual, cuyo objetivo, fíjense bien, principal es la migración del pueblo judío hacia lo que se define el judaísmo como la tierra prometida. Como podemos apreciar a los capítulos precedentes, que digo, hay que leerlos todos precedentes, la idea del sionismo está vinculada a una idea mítico-religiosa acerca de los orígenes del pueblo judío.
y de un procedimiento, más bien de un pretendido derecho del retorno a Palestina, pretendiendo constituirse en una constitución o una continuación actual de la historia ininterrumpida, ¿ya? Cuando los judíos fueron expulsados de aquel territorio y dispersados tras la destrucción del templo de Jerusalén por Tito. La palabra sionismo, aquí importante, deriva del sustantivo Sión, nombre de una montaña que alberga una fortaleza en las cercanías de la ciudad de Jerusalén. De allí proviene la palabra sionismo, ¿ya? Entonces, aquí estos primeros pensadores sionistas desarrollaron sus vidas en medio de medio judío, entre ellos el rabino Tzvi Elisker, que vivió la mayoría de sus años en una pequeña ciudad de Prusia, rabino Hawada, Alcalay, y bueno, pues son varios aquí de distintos orígenes, ¿verdad? Y bueno, pues todos ellos querían que se estableciera una nación judía en Palestina. Sin embargo, el primer pensador que dotó de una base teórica la idea del Estado judío fue Yehuda Levi Pesquer, ¿verdad? Entonces aquí hablan pues del sionismo, cómo se estableció, quiénes fueron los pensadores, ¿verdad? Y bueno, ya les compartí la idea de lo que significa fundamentalmente pues el sionismo. También es interesante esta parte, este capítulo, ¿sí? Muy importante para entender nuestra realidad. Nos habla del racismo sionista, que se sumaba al antisemitismo racial gentil. Para los sionistas, los judíos eran una raza pura, pero esa pureza racial no podía superar la carencia de un suelo propio, que era el límite impuesto al normal desarrollo de la existencia judía, ¿ya? De esta manera, los sionistas podían arguir que con el retorno a Palestina, la causa principal del antisemitismo desaparecería, siendo el retorno a la tierra prometida, proceso que responde al nombre de Aliyah, la única solución a la cuestión judía, ¿verdad? También, bueno, ya, en el capítulo 5, aquí nos habla, se refiere a la adhesión del judaísmo y el sionismo del movimiento protestante británico, la conjunción de intereses entre aquí el movimiento. Aquí hay algunas ideas que se mencionan, por ejemplo, hasta que con la caída del Imperio Romano de Occidente y a la falta de administradores romanos, los jefes británicos de las provincias se proclamaron reyes y comenzaron a gobernar pequeños y débiles reinos que seguían manteniendo algunas de las prácticas romanas de gobierno, ¿verdad? También otra idea fundamental aquí en esto que hay que irlo mencionando para acercarnos aquí a nuestra realidad en América. Asentado el poder anglosajón tras la creación de la hiptarquía anglosajona formada por los reinos de Essex, Anglia, bueno, varias personas, aquí varios personajes. Sancumba convirtió a los pictos del norte de Escocia en el año de 563 y fundó el monasterio de la isla Iona. Eso lo comento porque luego más adelante vamos a ver otras cuestiones de cómo impactaron pues hasta acá, hasta América. A finales, dice, del siglo XVI, los protestantes ingleses ya se habían extendido en dos ramas. Una que impulsaban una centralización de la estructura eclesial, la más próxima a las tesis de Calvino en cuanto al gobierno de la iglesia. Se denominaban presbiterianos porque sus iglesias eran gobernadas no por un obispo, sino por ancianos del presbiterio, y otra integrada por las que defendían la profesión o defendían profesar su fe en la más completa libertad, llamándonos congregacionalistas, ¿sí? Bueno, es este capítulo. Luego tenemos acá la ideología ya. Bueno, en ese capítulo 5 también dice que fue sobre eso la base sionista del Reino Unido,
estableciendo las relaciones con sus excolonias de América, es hablar la conexión ya con América, ya convertidas en Estados Unidos de Norteamérica, al término de la tierra, más bien de la Tercera Guerra Civil Inglesa, dominada en Estados Unidos como America Civil War, en Europa continental como la Guerra de Secesión 1861 en 1865, en la que salieron vencedores el WASP, White Anglo-Saxon puristas. Entonces, sucesores de los partidarios de Cromwell. También en este caso, de manera totalmente errónea, se presenta esa guerra como una lucha contra la esclavitud sin tener en cuenta que 5 estados del norte seguían practicando esa forma de explotación. O sea, casi hasta finales del siglo XIX, el sionismo es un proyecto exclusivamente, digamos, puritano y anglosajón, al que se suma solo una élite judía. Pero esto desde la perspectiva religiosa judía es firmemente condenado, pues los rabinos interpretan la Torah en un sentido exclusivamente religioso, en el que interpretan que será un Dios a través de sus Moisés, exclusivamente quienes determinen el regreso de su pueblo a la tierra prometida. Nos comparte don Francisco José aquí en este capítulo 5. El capítulo 6 también don José Francisco nos habla de la ideología calvinista y su influencia en la formación de la mentalidad de los Estados Unidos. Aquí es fundamental y a mí me gusta esa idea que don Francisco escribe aquí. Dice: los intereses del judaísmo, del sionismo y de las potencias anglosajonas protestantes han estado vinculados desde sus orígenes tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Hay muchas cosas aquí interesantes en este capítulo, ¿verdad? Bueno, también, pues básicamente aquí dice que la identificación histórica, cultural y la mentalidad en los Estados Unidos entre protestantismo y política desde los tiempos de las primeras colonias ha ido creando con el transcurso del tiempo un entramado de valores políticos y religiosos que con la ética protestante y calvinista como punto de partida se inserta en el propio hecho fundamental de los Estados Unidos, ¿sí? Sin que se pueda comprender la evolución posterior de la nación americana, soslayando este hecho. La política norteamericana solo puede ser comprendida desde la perspectiva de una teología política. Fíjense bien, esto es bien importante, cuyo origen se encuentra en el milenarismo de las sectas calvinistas británicas que emigraron a los Estados Unidos al fundarse las 13 colonias. Fíjense, desde entonces, o sea, es bien interesante este capítulo, ¿verdad? Es muy, muy interesante el capítulo sobre la ideología calvinista, su influencia y la formación de la mentalidad de los Estados Unidos. Ideas muy interesantes que nos comparte el autor aquí, don Francisco, ¿verdad? Una de las cosas que también les quiero comentar aquí es ideas, nada más ideas, no todo, hay que comprar el libro, hay que leerlo. La unión de lo religioso con lo político es la seña distintiva con la que este nuevo Israel, fíjense bien, que son los nacientes Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es como el nuevo Israel, aparece en el escenario universal como un pueblo elegido. ¿Se fijan? Aparece en el escenario universal como un pueblo elegido, pues, que se incorporará al pacto de la unión desde los primeros momentos de la colonización de las tierras norteamericanas por los líderes religiosos calvinistas, e incorporando sentimiento de pueblo elegido, que es lo que siempre se ha mencionado. El hecho mismo fundamental de esta nación, o sea, de la nación americana, una idea bíblica que ha tenido su traducción a la política posterior en la doctrina del destino manifiesto, o sea, Destiny Manifesto, también, ¿verdad? Lo conocen. Inicialmente esta doctrina consistía en la creencia de que Estados Unidos de América es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico, como consecuencia de un mandato divino. Pero ocupando el espacio continental, la idea expansionista no se detuvo, sino que a finales del siglo XIX
se convirtió en la justificación teórica para la expansión estadounidense fuera de América del Norte, y más tarde en la creencia de una misión estadounidense para promover y defender la democracia a lo largo del mundo, que encuentra su base en la superioridad o en la superior virtud de las instituciones y los ciudadanos de Estados Unidos, cuyo modelo y forma de vida debe ser expandido por el mundo. ¿Se fijan? La filosofía. Como consecuencia de la decisión de Dios de encomendar a los Estados Unidos la consecución de esta misión, una visión teológica política que continúa teniendo una influencia determinante en la ideología de la política del estadounidense. ¿Sí? Lo quiero subrayar, bastante importante lo que nos comparte don Francisco José en este libro de Los Amantes del Fin del Mundo. Si ustedes quieren entender la geopolítica y queremos comprender la situación que estamos viviendo, hay que leerlo, hay que leer a don Francisco. Además, tiene su propio canal de clave geopolítica en la que podemos aprender muchísimo. De esa manera, pues, los Estados Unidos, nos dice don Francisco, se atribuye a sí mismos un papel mesiánico del mundo, un rol que por razones exclusivamente religiosas analiza la actualidad a los fundamentalistas cristianos sionistas actuales con el Estado de Israel. O sea, los relaciona, ¿verdad? Y la comunidad judía norteamericana, basándose en una interpretación bíblica carente de fundamento teológico, pero masivamente difundida a través de una poderosa red de medios de comunicación. También tienen en sus manos todos los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, el origen de esta visión providencialista de los Estados Unidos tiene su origen en el mismo momento de su nacimiento como nación, de la mano de Washington, de Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, como los más importantes entre otros muchos. Se presentaron a sí mismos como los sucesores elegidos o exiliados de Cromwell. Por tanto, ya en sus orígenes podemos considerar la Revolución Americana como la expansión política y militar de un movimiento religioso iniciado en Europa en el siglo XVI. Vean la conexión. En la Inglaterra anglicana y entre otras partes de la Europa del momento sumida en las guerras de religión. Esta es la razón por la que a lo largo de la historia de los Estados Unidos se ha dado la permanente analogía entre hechos bíblicos y nacimiento e historias de la nación norteamericana. Así, el acto final del Éxodo encuentra su paralelo con la Declaración de Independencia, la Constitución con las Sagradas Escrituras, George Washington con Moisés, Lincoln incluido el discurso en Gettysburg con el Nuevo Testamento, y así sucesivamente, de lo que nace la fuerza simbólica que proyecta dicho paralelismo sobre la mentalidad americana. ¿Se fijan dónde está la fuerza y la fortaleza de los Estados Unidos y cómo viene? La mentalidad de los Estados Unidos, nos dice don Francisco en su libro Los Amantes del Fin del Mundo, que estoy compartiéndoles aquí, como nación se ha ido formando desde su independencia y hasta la actualidad, en paralelo a la evolución de su pensamiento religioso y en medida en lo que la nación americana ha alcanzado un papel hegemónico en el concierto internacional. Ese pensamiento religioso ha tenido persecuciones entre todo el planeta. Esta evolución histórica ha tenido lugar a través de tres grandes momentos de auge religioso que se han denominado despertares. ¿Cuáles son esos momentos? Bueno, el primer gran momento, fíjense bien, primer gran despertar tuvo lugar antes de la independencia de las colonias americanas, en cuya génesis tuvo un papel determinante el dotar una conciencia unitaria en las colonias. Y tuvo dos corrientes principales. La primera corriente se centró en la predicción y fue liderada por George Whitefield, en un ministro metodista de la Iglesia de Inglaterra.
que llegó a ser muy conocido por su entusiasta predicación en las colonias americanas del Imperio Británico, convirtiéndose en el principal dirigente del movimiento evangélico en el Nuevo Mundo. La segunda se centra en la creación de los centros de formación académica, que más tarde serían universidades importantes. Fue liderada por Samuel Johnson, primer presidente del King's College. ¿Se fijan? Bueno, pues hasta la aparición del Gran Despertar, cada asentamiento seguía una serie una secta religiosa mayoritaria y permanecía aislado del resto, conformando un universo cerrado en sí mismo. El fervor religioso y la predicción de esta ola de religiosidad propició la aparición, fíjese bien, de un sentimiento de pertenencia y unidad a las colonias americanas. Con la aparición del primer Gran Despertar, nació la conciencia colectiva, un sentimiento de pertenencia, una identidad diferenciada de Londres, que se percibió a sí mismo como un hecho diferenciado a la metrópoli, que se convirtió en catalizador de las energías que desembocarían en la guerra de independencia. ¿Se fijan cómo se vino dando este tipo de ideología, de filosofía, hasta llegar a los momentos en los que estamos? Entonces, pero esto es lo estrictamente religioso, con la adopción de una teología no trinitaria por los anglicanos de Boston en 1785, y en el movimiento puritano de esta primera oleada de favor religioso tuvo lugar el nacimiento de una nueva forma religiosa, casi una iglesia nacional basada en los siguientes puntos. El primero, la predicción de la palabra revelada como eje de actividad proselitista. Número dos, la ausencia de un clero y de una jerarquía eclesiástica casi por completo. Y tercero, liturgia basada en la palabra reducida a la mínima expresión. Y así sucesivamente. Entonces, luego viene el segundo Gran Despertar, que tuvo lugar entre el año de 1790 y 1840. Un tiempo cuyo principal característica fue la frenética actividad de evangelización, llevada a cabo por predicadores itinerarios que se organizaban grandes asambleas públicas. Ya teníamos, bueno, es aquí bien importante las cosas. Entonces, bueno, otra del segundo del despertar, pues, la segunda Gran Despertar, pues, como les decía, se encuentran confesiones genuinamente americanas como la iglesia cristiana. O sea, ¿cuáles son las corrientes religiosas que se encuentran en este Gran Despertar? La iglesia cristiana evangélica en Canadá, la iglesia cristiana Discípulos de Cristo, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, están los mormones, los mormones también, la Sociedad Religiosa de los Amigos Cuáqueros, la Iglesia de Dios del Séptimo Día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Son las que forman parte del segundo despertar. O sea, aunque este movimiento también, vamos diciendo, también nacieron otras iglesias, denominaciones como la Iglesias de Cristo y otras más, ¿verdad? Vemos cómo se ha pintado, pues, los Estados Unidos, ¿no? Pues una vez terminada la guerra civil, por ejemplo, en los Estados Unidos, se expandieron a través del mundo hasta convertirse en la potencia hegemónica planetaria que se ha resultado ser tras 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. Y ello es cierto por una motivación fundamentalmente geopolítica y económica, pero en su originalidad no reside en esta denominación, nos dice don Francisco, sino en la justificación de la misma a través de los argumentos morales de origen bíblico religioso, cuya expresión más auténtica son los cristianos renacidos. ¿Sí? También don Francisco nos comparte la idea del tercer Gran Despertar. ¿Cuál es ese? Religioso. Se inició a mediados de los años 70 del siglo XX, ¿verdad? Un momento en el que los Estados Unidos alcanzara la cúspide de la hegemonía mundial, ¿verdad? La superación de la Gran Depresión, por ejemplo, en 1929, a través de la intervención de la Segunda Guerra Mundial, supuso un profundo cambio en la sociedad de los Estados Unidos, que daría lugar a un bienestar económico sin precedentes, perteneciendo la aparición de nuevas corrientes ideológicas y de carácter nihilista, que podemos
recoger dentro del concepto que se ha dado llamar contracultura. El nihilismo puede ser como la contracultura, que derivó posteriormente en el movimiento de la New Age, ¿verdad? El auge de estos conjuntos de ideas nacidas en la escuela de Frankfurt, conocido como movimiento contra, este movimiento se llamó como movimiento contracultural, dedujo una progresiva secularización de la sociedad norteamericana, originada en los años 50, y alcanzó su declinar como movimiento a partir de finales de los años 70. Nos dice don Francisco aquí, este proceso extendió la llamada liberación sexual o promiscuidad, el consumo de drogas, la normalización del abuso del alcohol como la actividad lúdica, el ateísmo, institucionalizando el antimilitarismo, hizo aparecer formas de espiritualidad ajenas a Occidente con las religiones orientales y la llamada New Age. Y se generalizó el uso de anticonceptivos, el aborto y el divorcio. Bueno, aquí lógicamente en esta etapa, cuando el Estado comienza un lento proceso de desecularización de la legislación, legislando el aborto en 1973 y prohibiendo la oración en las escuelas en 1962. Pero como elemento de compensación de la contracultura, hicieron su aparición cultos extremadamente conservadores en el cinturón bíblico, que fueron ganando fuerza social y relevancia política mediante la difusión de su ideario a través de la televisión, un medio que ha dado lugar a la aparición de un nuevo fenómeno, el de los telepredicadores, que han organizado a los nuevos creyentes como movimiento de los cristianos renacidos. Y bueno, pues ya aquí, casi para terminar, también habla de los movimientos, los luteranos, quiénes son los luteranos, quiénes son los anglicanos, los presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostés, y así sucesivamente. Y a manera de conclusión, algunas ideas que nos concluye en don Francisco José Fernández Cruz Sequera en su libro Los amantes del fin del mundo. Pues es justo era que el millonario bendecido, era que el millonario bendecido por Dios con la riqueza, símbolo de su predicción, el hombre de éxito. Por el contrario, el pobre padece su miseria como muestra clara de su culpabilidad al ir contra la ley de Dios. Un paraíso, una tierra prometida que solo se podía alcanzar a través del sufrimiento y el trabajo. Y en esta nueva tierra de las oportunidades, en donde se podía ser un self-made man, un hombre hecho a sí mismo. Pues entonces, es aquí el Reino Unido de la Gran Bretaña, a Irlanda del Norte y Estados Unidos de Norteamérica, antiguas metrópoli y colonias respectivamente, actuales primos y aliados, comparten una misma ideología que controla el poder en ambos países. El sionismo, un elemento que permitió la reconciliación entre Londres y Washington, por lo que cuestionarlo es atacar la base misma de esa alianza, la más poderosa del mundo, el sionismo y la ideología judía. Interesante, pues, esta gran obra de los amantes del fin del mundo, les decía, es el movimiento cristiano sionista, volumen 1. Hay que leer los amantes del apocalipsis, es el volumen 2, ¿verdad? de don José Francisco Fernández Cruz, que era un gran geopolítico. Así que, pues muchas gracias por escucharme y por regalarme un poquito de su tiempo compartiendo estas ideas para entender mejor la realidad que estamos viviendo. Así que gracias por acompañarme aquí en México Vivo, ayer, hoy y más allá. Los espero aquí todos los días, los martes a las 3 de la tarde y los sábados a las 3 de la tarde, compartiendo un pedacito de nuestra historia de México, de América o del mundo, principalmente adentrándonos un poquito en la geopolítica con
leyendo o con el apoyo de autores, de filósofos, de pensadores, de teóricos de la geopolítica del mundo tradicional. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima. Adiós.